Hola, 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 amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy su anfitrión favorito y en este vídeo, como ya saben, nos vamos a sumergir en un tema que a todos nos tiene al borde del asiento, el romance. Y como ya se imaginarán, el romance en las series turcas no es cualquier cosa, es un torbellino de emociones. Específicamente vamos a desmenuzar el momento más íntimo y revelador de Halil İbrahim, interpretado magistralmente por el actor. Ya saben. Ese galán que nos roba suspiros, que nos hace vibrar con su mirada profunda, y su complicada relación con Esla. Así que prepárense para sumergirse en un mar de emociones, secretos y revelaciones. Este vídeo va a estar buenísimo. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender a fondo la magia que se esconde detrás de este momento crucial. ¿Están listos para un análisis profundo y lleno de emoción? Yo sí. Y antes de que empecemos a hablar de ese momento que nos dejó a todos sin aliento, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas. Así siempre estarán al día con todo el chisme, las teorías, los análisis más profundos, las noticias más jugosas y las entrevistas más exclusivas. No se lo pierdan. Porque aquí en este canal, somos una comunidad de apasionados por las series turcas, y la interacción es fundamental. Así que suscríbanse, comenten, compartan, y hagamos crecer esta familia. Bien, ahora sí vayamos al grano. Todos los que hemos seguido la historia de Halil e Esla sabemos que su relación es como una montaña rusa emocional. Un día están enamorados, al siguiente discutiendo a gritos, luego se reconcilian con miradas que dicen más que 1000 palabras. Es agotador, pero también es lo que nos engancha. Es esa constante tensión, esa pasión desbordante, ese amor prohibido, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, anhelando cada encuentro, cada roce, cada palabra. Pero, ¿de qué momento específico estamos hablando hoy? Nos enfocaremos en esa escena crucial donde Halil, finalmente, deja caer sus barreras y expone sus verdaderos sentimientos por Esla. Un momento íntimo que nos reveló mucho sobre la vulnerabilidad, la pasión, la lucha interna y la complejidad de su amor. Un momento que marcó un antes y un después en la historia, y que, sin duda, quedó grabado en la memoria de todos los que seguimos la serie. Para entender completamente la magnitud de este momento, debemos recordar el contexto. A lo largo de la serie, Halil ha sido un personaje enigmático. Un hombre fuerte, decidido, con una fachada de dureza que esconde un corazón lleno de anhelos y dolor. Un hombre forjado por las circunstancias, por las responsabilidades, por las tradiciones. Su pasado, sus heridas, sus obligaciones familiares, su lucha constante por sobrevivir en un mundo hostil, todo contribuye a construir esa coraza que le impide expresar abiertamente sus sentimientos. Es un hombre que ha aprendido a reprimir sus emociones, a ocultar su vulnerabilidad, a protegerse del dolor. Pero debajo de esa armadura late un corazón noble, un corazón capaz de amar con intensidad, un corazón que anhela la felicidad. Esla, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente con sus propios demonios y sus propios secretos. Una mujer que ha sufrido, que ha luchado, que ha aprendido a defenderse en un mundo dominado por hombres. Su belleza, su inteligencia, su valentía la convierten en un imán para Halil, pero también en un peligro para su propia estabilidad. La conexión entre ellos es innegable, una atracción magnética que los impulsa, pero a la vez los asusta. El miedo a la entrega, a la vulnerabilidad, es un obstáculo constante. El temor a ser heridos, a perder el control, a ser dominados por sus sentimientos, los mantiene en un constante tira y afloja. Pero, llega ese momento. El momento esperado, el momento que rompe la tensión acumulada, el momento de la verdad. El ambiente es propicio. La música, la iluminación, la tensión acumulada. Todo converge para crear una atmósfera que precede la explosión emocional. Es como si el universo conspirara para unirlos, para obligarlos a enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. El destino o quizás la fuerza del amor, los ha empujado hasta este punto, y ahora es el momento de la revelación. Halil, finalmente, se rinde ante la fuerza de sus sentimientos. No es una declaración grandilocuente, no es un despliegue de fuegos artificiales. Es una confesión sutil, pero profundamente sentida. Un acto de valentía que nos permite vislumbrar la verdadera alma de Halil.
¿Qué es lo que realmente dice y hace Alil en este momento íntimo? Bueno, no quiero arruinar la sorpresa para quienes aún no hayan visto la serie o aún no hayan llegado a este punto. Pero puedo decirle. Ese que la forma en que expresa sus sentimientos es clave. No usa palabras vacías. No recita frases hechas. Sus gestos, su mirada, el tono de su voz. Todo transmite la intensidad de lo que siente. Es un torbellino de emociones, amor, deseo, miedo, incertidumbre. Es la honestidad pura y dura. Es la verdad que sale a la luz, sin filtros ni máscaras. En este momento Alil se muestra tal cual es. Deja a un lado sus miedos y sus reservas y se entrega por completo a la pasión que siente por Esla. Confiesa su amor, su anhelo, su desesperación. Habla desde el corazón con la sinceridad que solo se encuentra en los momentos más íntimos. Y eso es lo que hace que este momento sea tan impactante, la autenticidad de Alil. Vemos al hombre real, sin máscaras, sin armaduras. Vemos a un hombre profundamente enamorado, pero también a un hombre asustado por lo que el futuro podría deparar. Vemos a un hombre vulnerable, que se atreve a mostrar sus debilidades y a expresar sus sentimientos más profundos. La reacción de Esla es igualmente crucial. Sus ojos, sus gestos, su manera de responder a las palabras de Alil nos dicen que el sentimiento es mutuo. Es un momento de conexión, de entendimiento, de aceptación. Es como si dos almas heridas finalmente encontraran un refugio mutuo. Esla, con su mirada penetrante, con su silencio elocuente, le demuestra a Alil que no está solo, que su amor es correspondido, que sus miedos son compartidos. Es un momento de complicidad, de unión, de esperanza. Es el comienzo de una nueva etapa en su relación, una etapa en la que ambos se atreven a ser ellos mismos, a mostrarse tal cual son, sin reservas ni secretos. Pero como todo en la vida, y especialmente en las series turcas, la felicidad no es duradera. Después de este momento íntimo, la relación de Alil y Esla se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevas pruebas. La familia, las tradiciones, los enemigos. Todos conspiran para separarlos, para poner a prueba su amor. Pero, lo que queda claro es que este instante de vulnerabilidad ha cambiado para siempre la dinámica entre ellos. Los ha unido de una manera que ninguna adversidad podrá romper. Han superado las barreras, han revelado sus verdaderos sentimientos y han dado el primer paso hacia la felicidad. ¿Por qué este momento es tan importante para la historia? Bueno, es un punto de inflexión. Es la base sobre la que se construyen las siguientes etapas de su relación. Es la confirmación de que su amor es real, a pesar de todos los obstáculos que deben enfrentar. Es el catalizador que impulsa la historia, que la hace avanzar, que la enriquece con nuevas emociones, con nuevos desafíos, con nuevas revelaciones. Es el momento en que la historia deja de ser solo una serie sobre un matrimonio forzado y se convierte en una historia de amor épica, llena de pasión, de lucha, de esperanza. Además, este momento nos revela la complejidad de los personajes. Nos permite entender por qué actúan de la manera en que lo hacen. Nos ayuda a empatizar con ellos, a comprender sus miedos, sus deseos, sus anhelos. Nos permite ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras, y a descubrir la verdadera esencia de Alil y Esla. Nos muestra que ambos son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. Y eso es lo que los hace tan reales, tan cercanos, tan entrañables. La actuación de ambos actores es excepcional. Logran transmitir la intensidad de las emociones de una manera que nos atrapa. Su química es innegable y eso se refleja en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se comunican sin palabras, es simplemente magistral. Es una danza de emociones, una conexión que trasciende la pantalla y que nos hace sentir cada uno de sus sentimientos, cada uno de sus miedos, cada uno de sus anhelos. Son dos actores que se complementan a la perfección, que logran crear una pareja inolvidable, que nos hacen creer en el amor verdadero, a pesar de todas las adversidades. Ahora bien, hablando un poco más a fondo, vamos a analizar algunos detalles que hacen de este momento algo tan especial. La elección del escenario, por ejemplo. La ambientación juega un papel crucial en la creación de la atmósfera. Puede ser un lugar íntimo como una habitación a la luz de las velas, un jardín bajo la luz de la luna, o incluso un simple encuentro en un lugar solitario. La ubicación en sí misma contribuye a la carga emocional del momento.
Un escenario cuidadosamente elegido puede intensificar la emoción, crear un ambiente de misterio o resaltar la fragilidad del momento. Cada detalle de la ambientación, desde la decoración hasta la iluminación, está pensado para sumergirnos en la escena y hacer que sintamos la emoción de los personajes. La banda sonora es otro elemento clave. La música puede intensificar la emoción, o bien, puede crear un contraste que resalte la fragilidad del momento. Las notas musicales se convierten en un eco de los sentimientos de los personajes, guiando nuestras propias emociones. La música puede ser romántica, dramática, melancólica o esperanzadora. Puede hacernos llorar, reír, suspirar o estremecernos. La banda sonora es un elemento fundamental para crear la atmósfera adecuada y para transmitir la emoción de la escena. La iluminación, por supuesto, también es fundamental. La luz y la sombra pueden usarse para resaltar la intimidad, para crear un ambiente de misterio, para enfatizar la belleza de los rostros y las expresiones. El juego de luces y sombras nos ayuda a sumergirnos en la escena y a sentir la emoción de los personajes. Una iluminación suave y cálida puede crear un ambiente romántico y acogedor, mientras que una iluminación oscura y fría puede intensificar la tensión y el drama. La iluminación es un elemento visual que nos ayuda a comprender la emoción de la escena y a sumergirnos en la historia. Pero por encima de todo, lo que hace que este momento sea tan impactante es la conexión entre Alil y Esla. La química entre los actores, la manera en que se miran, en que se tocan, en que se hablan. Todo contribuye a crear una conexión que trasciende la pantalla. Es una conexión que se siente en el corazón, que nos hace vibrar, que nos hace creer en el amor verdadero. Es una conexión que es palpable, que se puede sentir en el aire, y que nos hace desear que ese momento dure para siempre. Este momento íntimo no solo revela los sentimientos de Alil, sino que también nos habla de la lucha interna de los personajes. Nos muestra cómo se enfrentan a sus miedos, cómo intentan superar sus obstáculos, cómo buscan la felicidad. Es una representación de la complejidad del amor con sus alegrías y sus tristezas, sus esperanzas y sus decepciones. Nos muestra que el amor no es fácil, que requiere valentía, paciencia y entrega. Nos muestra que el amor es un camino lleno de obstáculos, pero que vale la pena recorrer. En resumen, este es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de entrega. Es un momento que nos revela la verdadera naturaleza de los personajes y que nos permite entender mejor su historia. Es un momento que nos hace sentir, que nos hace vibrar, que nos deja con ganas de más. Es un momento que nos demuestra que el amor es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Es un momento que nos recuerda que la esperanza nunca debe perderse. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Creen que Alil hizo bien en expresar sus sentimientos? ¿Cómo creen que la relación de Alil y Esla evolucionó después de este momento? ¿Qué es lo que más les impactó de esta escena? Me encantaría leer sus comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus análisis. Quiero que compartamos juntos nuestra pasión por esta serie y por estos personajes. Así que no duden en dejar sus comentarios. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este momento tan especial. Sé que este vídeo es un poco más largo, pero es que esta escena merece cada segundo de análisis. Hemos profundizado en los detalles, en la emoción, en la magia. Espero que los haya transportado a ese momento, que los haya hecho sentir de nuevo la emoción, la pasión, el drama. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y por supuesto, darle like si les gustó. Me ayuda muchísimo. Es la forma en que me demuestran que les gusta el contenido, que les gusta mi trabajo. Y eso me da la motivación para seguir creando más vídeos, para seguir analizando sus series favoritas, para seguir compartiendo con ustedes mi pasión por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre sus series favoritas. Tenemos análisis, teorías, noticias, entrevistas y mucho más. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Suscríbanse ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.